Cada hora, cientos de aviones despegan en todo el mundo. Pero solo uno de ellos permanece invisible incluso para los radares más potentes. Es el B-2 Spirit, una nave que parece sacada de la ciencia ficción, pero que existe en la vida real. Imagina esto, pesa lo mismo que un tanque, su envergadura equivale a un campo de fútbol, y su cuerpo está hecho de materiales que no reflejan señales. ¿Cómo se construye una máquina que no se ve, no se oye y casi no se puede derribar? Y lo más importante, ¿qué secreto esconde su piel? Quédate hasta el final y descubrirás lo que ni los informes militares se atreven a contar. Todo comienza con los materiales, y en el B-2 Spirit estamos hablando de tecnología espacial. No se usa metal común como en los aviones antiguos, sino compuestos, titanio y aleaciones de aluminio. Los compuestos son sándwiches de capas de fibras y resinas, más ligeros que el acero, pero mucho más resistentes. Gracias a ellos, el avión soporta cargas brutales y sigue siendo casi invisible al radar. Las ondas de radio simplemente se pierden entre las capas del material sin rebotar. Imagina esto, el B-2 mide casi 21 metros de largo y su envergadura supera los 52 metros. Es como un campo de fútbol, pero en vez de pasto, un stealth negro que se desliza por el cielo. Su altura es de unos 5 metros y el área de sus alas ronda los 460 metros cuadrados. El peso en vacío del B-2 supera las 71 toneladas y su peso máximo al despegar llega a 171.000 kilogramos. Pero a pesar de ese tamaño, se ve elegante. Su forma es pura aerodinámica, sin protuberancias, todo fluye como en la naturaleza. Cada pieza se fabrica con precisión quirúrgica. El titanio y el aluminio se usan donde se requiere máxima resistencia, como en los soportes de los motores o el tren de aterrizaje. Y los compuestos recubren casi toda la superficie. Ellos dan ligereza y el efecto stealth. Además, el revestimiento especial no solo absorbe ondas de radio, también protege contra temperaturas extremas a más de 15.000 metros de altura. El proceso comienza cortando gigantescas láminas de material, compuesto con láseres. Luego, se prensan para darles la curvatura necesaria. Después, el material pasa por varias etapas: pulido, control de calidad, aplicación de capas especiales. Cada milímetro se revisa con escáneres láser para asegurarse de que no haya ni grietas ni huecos. Esto es alta tecnología. Robots y humanos trabajan juntos para crear una verdadera obra maestra de ingeniería. Gracias a estos materiales y procesos, el B-2 Spirit puede volar miles de kilómetros sin ser detectado ni por radar ni por cámaras térmicas. En este avión, nada es casual. Cada curva del fuselaje, cada línea del ala, es resultado de miles de horas de cálculos y pruebas. Los ingenieros literalmente dibujan el avión en el aire, para que no solo vuele, sino que se fusione con el cielo. No verás ángulos agudos ni bordes abruptos, solo líneas suaves que dispersan las ondas de radio en diferentes direcciones, impidiendo que regresen al radar. Gracias a esa forma, el B-2 parece salido del futuro. No fue diseñado para desafiar al aire, sino para formar parte de él. Cada detalle, incluso la más mínima protuberancia o curva, se calcula en supercomputadoras para mantener la invisibilidad al máximo. Imagina, incluso los remaches y uniones del fuselaje están ocultos para evitar reflejos. Y aún hay más.
una pintura especial. No es solo negro mate. Es un revestimiento multicapa que absorbe ondas de radio y evita que se reflejen. Por eso, incluso los radares más potentes ven al B2 como un punto diminuto. O no lo ven en absoluto. El montaje del B2 Spirit es un espectáculo de ingeniería que solo unos pocos tienen permitido presenciar en enormes hangares secretos. El ambiente ahí es de máxima confidencialidad y tecnología de punta. Robots y humanos trabajan como un solo equipo. Los robots levantan y sostienen piezas gigantescas, mientras los ingenieros instalan manualmente los componentes más pequeños. El fuselaje se ensambla por partes, como un rompecabezas 3D gigante, donde cada pieza debe encajar a la perfección. Todas las uniones se revisan con láseres. Todo parece una escena de ciencia ficción. Grúas colosales, escáneres láser, técnicos con trajes especiales y robots que se mueven con precisión milimétrica. Cada día en estos hangares es otro paso hacia un avión que está cambiando las reglas del juego en la aviación. Y luego llega el corazón del B2, los motores. Tiene 4, y cada uno se instala no solo por potencia, sino también para reforzar la invisibilidad. Los ingenieros ocultan los motores dentro del cuerpo, no por fuera como en la mayoría de aviones. Gracias a esta integración, el B2 tiene una silueta limpia y además se reduce la huella térmica. El secreto está en los escapes. Los gases calientes, que normalmente delatan al avión en cámaras térmicas, aquí pasan por conductos especiales. En esos canales se enfrían y se mezclan con aire frío antes de salir. Por eso, incluso los sensores infrarrojos más modernos solo detectan una sombra tenue en el cielo. Ese sistema de enfriamiento del escape es otra clave de la invisibilidad. La cabina está completamente aislada del ruido y la luz. Es cómoda incluso durante vuelos de muchas horas. Los ingenieros usan compuestos ligeros pero ultra resistentes para formar el esqueleto de la cabina. Estos materiales no solo mantienen la forma, también protegen contra el frío, el calor, el ruido e incluso la radiación. Sobre esa estructura se aplican capas de aislamiento para que dentro siempre esté tranquilo, incluso si afuera rugen los motores. La sensación es como estar en una cápsula que te aísla del mundo. En el centro se instalan 2 asientos, uno al lado del otro, como en un auto deportivo moderno. Son acolchados, resistentes y totalmente ajustables para vuelos de larga duración. Frente a cada piloto hay una pantalla digital gigante. Todo está al alcance. Paneles táctiles, joysticks, botones con texturas distintas para encontrarlos incluso con los ojos cerrados. A su alrededor hay paneles de instrumentos que no sobresalen, sino que se funden entre sí como olas. Cada botón hace un clic distintivo. Cada pantalla es brillante, clara, con símbolos grandes. La cabina incluye una pequeña zona de descanso, una cama plegable, un lugar para comer y hasta un baño. Es un espacio donde relajarse mientras el compañero toma el control. Todo está pensado para mantener al equipo enfocado y sin agotarse, incluso en misiones de más de 24 horas. Una vez lista, la cabina se recubre con un material especial que la protege de cambios extremos de temperatura, desde un frío polar hasta calor abrasador. Y cada unión se sella herméticamente para evitar corrientes de aire o ruidos molestos.
Cada año, en el mundo, se funden más de 1.500 millones de toneladas de acero. Pero solo unas pocas de estas moles se convierten en verdaderos gigantes. Ejes del largo de un autobús y con el peso de un tanque, capaces de hacer girar turbinas, mover barcos y soportar los embates de los elementos. No se estampan, se forjan, se templan y se pulen con una precisión de décimas de milímetro. Esta es una historia de fuerza, fuego y acero, domada por el hombre. Pero lo más interesante no está en el proceso. Hay un detalle que no se indica en ninguna ficha técnica. Y si te quedas hasta el final, descubrirás por qué incluso el acero más fuerte a veces se rompe. Todo comienza no en un torno, sino en la nave de fundición, donde el metal aún no es acero, sino solo una idea, solo un resplandor ardiente sobre los crisoles. Los ejes para turbinas o hélices no se hacen de cualquier cosa, solo de acero aleado de alta resistencia, en el que todo está calculado. Níquel para la tenacidad, cromo para la resistencia, molibdeno para que no tiemble ni siquiera a revoluciones vertiginosas. El metal se introduce en el horno, se calienta a 1600 grados Celsius y se derrite, pesado, denso, como magma. Todas las impurezas, escoria, gases, microrresiduos, se eliminan obligatoriamente. Después de la fundición, el metal se vierte en moldes. Pero no es una pieza terminada, solo un lingote. Grueso, tosco, como un bloque que a veces pesa de 20 a 100 toneladas, dependiendo de su futuro propósito. Esta pieza en bruto vuelve al fuego. Se calienta en un horno de forja a una temperatura de unos 1250 grados, hasta que el acero se vuelve de un amarillo brillante, casi blanco, pero aún no líquido. En este estado es maleable como masa fresca, pero el peso no desaparece. Varias decenas de toneladas de masa incandescente que no puedes empujar con una pala. La futura pieza en bruto se saca con una grúa y comienza la preparación para la forja. Y entonces, el futuro eje se coloca bajo una prensa hidráulica. Es una prensa de 20.000 toneladas de presión, a veces incluso más. Bajo la prensa, la masa comienza a estirarse, a comprimirse, a transformarse de un simple lingote a una forma funcional. Los trabajadores vigilan la temperatura, los ejes, las grietas que podrían arruinar toda la pieza. Aquí nadie tiene prisa. El tiempo y la fuerza deben trabajar juntos. Cada compresión es un juego con la plasticidad. La prensa reorganiza la estructura granular del acero, la fortalece a lo largo del eje, le añade tenacidad, resistencia. Porque este eje luego irá a una turbina que funciona con cargas de hasta 600 revoluciones por minuto y vientos de más de 90 km por hora, o a una hélice que debe mover un barco a través de las tormentas. Cuando el eje ya está forjado y un poco enfriado, comienza una etapa sin la cual no resistiría el viento, no soportaría el par de torsión de la hélice, no sobreviviría a la carga de torsión. Hay que templarlo. Cada eje son decenas de toneladas de acero, y la temperatura en su centro baja más lentamente que en el exterior. Por eso, primero se vuelve a calentar por completo, hasta casi 1000 grados, a veces más, dependiendo de la marca del acero. Esto es la austenización. La estructura de la red cristalina cambia. El acero se vuelve más homogéneo, listo para futuros golpes y cargas. Este calentamiento dura horas y a veces más de un día. La temperatura se mantiene estable en hornos cuyo tamaño es mayor que el de un garaje de autobuses, y el panel de control se parece más a la cabina de un reactor. Allí se controla cada grado, porque si hay un sobrecalentamiento o un salto brusco, el eje se deformará y ya no servirá ni para una turbina ni para un barco.
Después del calentamiento, el temple. Un enfriamiento brusco. El gigantesco eje, con la ayuda de grúas y cadenas, se eleva sobre un baño de agua o aceite, y a veces, de soluciones poliméricas. El metal, al rojo blanco, se sumerge con un siseo en el baño. De la superficie sale vapor, y el ruido es tal que no sobrevivirías sin tapones para los oídos. La temperatura baja de 900 grados a 100 en cuestión de minutos, y en el acero todo cambia. Aparece una estructura martensítica, dura como el hueso, lista para la carga, pero es frágil. Y para eliminar el exceso de rigidez, el eje luego se somete a un revenido. Esta es la siguiente etapa, una temperatura de unos 550 grados, a veces más. Aquí la estructura se estabiliza, las tensiones disminuyen, el alma metálica se calma. Este proceso transcurre lentamente, hasta 24 horas, dependiendo de las dimensiones. El eje se transforma gradualmente en un equilibrio de resistencia y plasticidad, en un verdadero músculo metálico. Después del tratamiento térmico, el eje ya es fuerza, pero salvaje, aún no domesticada. Por fuera es negro, con cascarilla, la superficie parece la piel de un dragón. Irregular, con pequeñas cavidades en algunos lugares, a veces con brillo, a veces quemada. No se puede instalar en una turbina o en una hélice en este estado. Hay que llevarlo a la precisión, al brillo de espejo, a las micras. Primero viene el mecanizado en bruto. El enorme eje, que pesa como un tanque, se coloca en un centro de torneado. Pero no en uno cualquiera. Aquí, la máquina se parece más a una estructura subterránea. Una bancada con una guía masiva, un carro del tamaño de un armario, un mandril que hace girar piezas de decenas de toneladas. Y cuando ese carro toca el metal, saltan chispas, vuelan virutas, y el ruido es tal que se oye hasta en el tejado. El pulido no se hace una sola vez. Después del desbaste en bruto, viene el fresado de las zonas de asiento, los agujeros para chavetas, las bridas, los canales. Aquí la medición no es a ojo. Láseres, escáneres tridimensionales, micrómetros, sensores especiales que detectan desviaciones del orden de décimas de milímetro. Cuando la forma ya está definida, viene lo más fino, el pulido de acabado. La superficie se pule hasta un nivel en el que comienza a brillar como el mercurio. Los tambores con abrasivo giran a gran velocidad, con refrigeración. Durante el trabajo, la temperatura todavía alcanza los 150 grados, pero ya está controlada, dentro de límites que no alterarán la estructura. A veces, dependiendo de los requisitos del cliente, se añade un recubrimiento por láser o un cromado para proteger contra la corrosión o el desgaste. Esto es especialmente importante para los ejes marinos, ya que allí hay sal, humedad, presión, que no perdonan el óxido. Al final, el eje pasa por un equilibrado dinámico. Se hace girar a altas velocidades, 600 u 800 revoluciones por minuto, según el modelo. Los sensores registran microoscilaciones y los especialistas añaden o quitan gramos de metal donde es necesario, para que en funcionamiento el eje avance como la punta de una flecha, sin vibraciones, sin bamboleos. Como resultado, lo que hace unas semanas era un trozo de metal al rojo vivo. Ahora es un eje de rotación perfectamente calibrado que irá a una turbina eólica, al propulsor de un barco o a un gigante industrial. Liso, especular, con un sello de calidad y un número de serie, espera su viaje. Al mar, a la estepa o a donde se necesite una fuerza de rotación precisa. El eje está listo, brilla, pesa varias decenas de toneladas y tiene la longitud de un autobús urbano.
pero todavía hay que transportarlo a donde se convertirá en el corazón de una turbina o la hélice de un barco. Para ello se recurre a la artillería pesada, plataformas de 12 o 20 ejes, una grúa de 300 toneladas, escolta, permisos de circulación e incluso el desmontaje de líneas eléctricas. El eje se sujeta con cadenas tensadas, como en un tanque, porque el más mínimo desplazamiento, y los daños son millonarios. Viaja lentamente, con luces de advertencia, a veces de noche para no bloquear las carreteras. En el lugar, la elevación. Centímetro a centímetro, porque el chasis ya está esperando. El montaje es precisión. Todo debe encajar a la micra, porque tal masa no da una segunda oportunidad. Y ahí está, el eje instalado. Pero tan pronto como se ponga en marcha la turbina, comenzará a hacer girar el mundo. Cada año en el mundo, la industria del vidrio transforma montañas de arena en más de 150 millones de toneladas de productos cristalinos. Imaginen una ciudad entera construida solo con el vidrio producido en un único año. Desde las ventanas que nos aíslan del exterior y llenan de luz nuestros espacios, hasta las delicadas fibras ópticas que transmiten información a la velocidad de la luz, el vidrio es un material fundamental en nuestra civilización. Pero, ¿cómo logramos convertir algo tan común como la arena en objetos de tal pureza, resistencia y versatilidad? Hoy nos embarcaremos en un viaje al corazón de una fábrica de vidrio, donde seremos testigos de una asombrosa alquimia moderna, un proceso donde la ciencia y el ingenio convierten lo ordinario en extraordinario. El viaje del vidrio comienza con una selección rigurosa de sus ingredientes mágicos, una receta perfeccionada a lo largo de milenios. El componente principal, representando entre el 70% y el 75% de la mezcla, es la arena de sílice. Pero no cualquier arena sirve. Se necesita cuarzo de una pureza excepcional, superior al 99%, para evitar coloraciones indeseadas. Esta arena se extrae de canteras especializadas y se procesa hasta obtener un grano fino y uniforme. Junto a ella, el carbonato de sodio, o sosa cáustica, juega un papel crucial como fundente, disminuyendo la temperatura de fusión de la arena desde unos abrasadores 2300 grados Celsius a unos más manejables 1500 grados Celsius, lo que supone un ahorro energético considerable. El tercer pilar es la caliza, carbonato de calcio, que confiere al vidrio su estabilidad química, evitando que se disuelva en agua, y le otorga durabilidad y brillo. A esta tríada fundamental se le suele añadir vidrio reciclado, conocido como cullet o casco, que no solo es un gesto ecológico vital, sino que también facilita la fusión y reduce aún más el consumo energético. Una vez que estas materias primas llegan a la planta, se almacenan en imponentes silos, como si fueran los tesoros de un gigante. Aquí, la precisión es la palabra clave. Cada ingrediente se pesa con una exactitud casi nanotecnológica mediante sistemas automatizados y computarizados, asegurando que las proporciones de la receta sean perfectas. Esta mezcla, llamada batch o composición, es luego transportada a enormes mezcladoras industriales. Dentro de estas máquinas, los diferentes polvos se agitan y combinan hasta lograr una homogeneidad absoluta, un polvo fino y uniforme listo para el siguiente y más candente paso. Es también en esta etapa donde, si se busca crear vidrio de colores, se incorporan pequeñas pero potentes cantidades de óxidos metálicos, el óxido de cobalto para azules profundos, el óxido de cromo para verdes esmeralda, el selenio para rojos vibrantes o incluso oro para tonalidades rubí.
El corazón ardiente de la fábrica es, sin duda, el horno de fusión. Estas no son simples fogatas, son colosos de ingeniería, revestidos con ladrillos refractarios capaces de soportar temperaturas extremas, que pueden operar continuamente durante una década o más. La mezcla o batch se introduce de forma constante por un extremo del horno, que puede llegar a medir decenas de metros de largo. En su interior, la temperatura alcanza niveles infernales, entre 1500 y 1600 grados Celsius, superando la temperatura de la lava volcánica. Bajo este calor implacable, los componentes del batch comienzan a fundirse, a reaccionar químicamente entre sí, burbujeando intensamente mientras los gases atrapados se liberan. Este proceso, que incluye la fusión, la afinación, eliminación de burbujas y la homogeneización, puede durar entre 24 y 50 horas, asegurando que el vidrio fundido alcance una consistencia uniforme y una pureza óptima. El resultado es un mar de vidrio líquido, incandescente y viscoso, como miel dorada al rojo vivo, listo para ser domado y moldeado. Una vez que el vidrio ha alcanzado el estado líquido perfecto, comienza la fascinante etapa de formación. Para la producción de vidrio plano, el que encontramos en ventanas, espejos o mesas, el método predominante es el revolucionario proceso float o de flotación. Inventado en la década de 1950, este proceso consiste en verter el vidrio fundido desde el horno, en una cinta continua y controlada, sobre un gran baño de estaño líquido mantenido a una temperatura precisa en una atmósfera inerte para prevenir la oxidación. Dado que el vidrio es menos denso que el estaño, flota sobre él, extendiéndose de manera natural por la gravedad y la tensión superficial. Esto crea una lámina de vidrio con un paralelismo perfecto entre sus caras y una superficie tan lisa que no requiere ningún pulido posterior. El grosor de esta lámina, que puede ir desde finísimas hojas de menos de 1 milímetro hasta robustas placas de más de 2 centímetros, se controla con precisión ajustando la velocidad a la que se extrae la cinta de vidrio del baño de estaño. Para dar vida a la infinidad de botellas, frascos, vasos y otros recipientes huecos, la industria recurre a sofisticadas máquinas de moldeo. La técnica más extendida es la de soplado-soplado o prensado-soplado, realizada en máquinas IS, Individual Section, que son verdaderos prodigios de la automatización. Una cantidad exacta de vidrio fundido, llamada gota o gob en inglés, a una temperatura de unos 1100 grados Celsius, se corta y se introduce en un primer molde, el molde preparador. Aquí, mediante un soplo de aire comprimido o la acción de un émbolo, se forma una preforma hueca inicial. Esta preforma, aún al rojo vivo y maleable, se transfiere rápidamente a un segundo molde, el molde terminador, que tiene la forma final del envase. Otro golpe de aire expande la preforma contra las paredes del molde, solidificándola en su forma definitiva. Estas máquinas pueden tener múltiples secciones, operando simultáneamente, capaces de producir hasta 700 envases por minuto. Es un ballet mecánico de alta precisión y velocidad. Independientemente de su método de formación, el vidrio recién moldeado, ya sea una lámina continua o una botella individual, está a una temperatura muy elevada y, crucialmente, contiene tensiones internas significativas debido al enfriamiento desigual entre su superficie y su núcleo. Si se dejara enfriar al aire libre sin control, estas tensiones lo harían extremadamente frágil, propenso a romperse ante el más mínimo golpe o cambio brusco de temperatura. Para evitarlo, y para dotar al vidrio de su característica resistencia, es imprescindible someterlo al proceso de recocido, annealing.
El vidrio viaja lentamente, sobre rodillos o cintas transportadoras, a través de un largo horno túnel llamado layer o archa de recocido. Dentro de este túnel, que puede extenderse por cientos de metros, la temperatura se controla con una precisión exquisita. Primero, el vidrio se recalienta ligeramente para igualar su temperatura interna y externa, y luego se enfría de manera muy gradual y controlada, un proceso que puede durar varias horas. Este enfriamiento paulatino permite que la estructura molecular del vidrio se organice y se relaje, eliminando las tensiones internas y confiriéndole la estabilidad y la resistencia que conocemos. Una vez que el vidrio emerge del layer, ya frío, estable y libre de tensiones, está listo para las etapas finales de acabado y un riguroso control de calidad. Las enormes láminas de vidrio flotado se cortan a medida utilizando ruedas de carburo de tungsteno o discos de diamante, a menudo guiadas por láser para una precisión impecable. Los bordes pueden ser pulidos o biselados para mejorar la seguridad y la estética. A continuación, cada pieza, sea una lámina o un envase, se somete a una inspección exhaustiva. Modernos sistemas de visión artificial, equipados con cámaras de alta resolución y sensores láser, escudriñan la superficie y el interior del vidrio en busca del más mínimo defecto. Burbujas, inclusiones, distorsiones ópticas, variaciones de espesor o cualquier otra imperfección. Cualquier producto que no alcance los estrictos estándares de calidad es inmediatamente apartado y devuelto al inicio del ciclo, para ser reciclado como cullet. Muchos productos de vidrio reciben tratamientos adicionales. El templado, por ejemplo, consiste en recalentar el vidrio y enfriarlo bruscamente con aire para aumentar drásticamente su resistencia hasta 5 veces más, haciéndolo ideal para puertas de ducha, mesas o lunas laterales de automóviles. Otros vidrios se recubren con finas capas metálicas para crear espejos o vidrios de control solar que reflejan el calor. Y así culmina este extraordinario viaje. Lo que empezó como simples granos de arena se ha transformado a través de un intrincado proceso de calor extremo, precisión mecánica y control científico, en un material que define gran parte de nuestro entorno construido y tecnológico. Desde las humildes botellas que conservan nuestros alimentos hasta los sofisticados paneles de vidrio que revisten los rascacielos más altos del mundo, el vidrio es un testimonio del ingenio humano. Y quizás su cualidad más admirable en la era moderna es su infinita reciclabilidad. El vidrio puede ser fundido y reformado una y otra vez, sin perder jamás su pureza ni sus propiedades. Cada vez que depositamos una botella en el contenedor de reciclaje, estamos contribuyendo a un ciclo virtuoso que ahorra materias primas vírgenes, reduce drásticamente el consumo de energía en la producción, hasta un 30%, y disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero. El vidrio no es solo un material transparente a la luz, sino también un brillante ejemplo de cómo la industria puede avanzar hacia un futuro más sostenible. La próxima vez que sostengas un objeto de vidrio, tómate un momento para apreciar la increíble odisea de su creación. Más ligero que el acero, casi a la mitad, pero igual de resistente. Un metal que no teme al óxido, al agua salada e incluso puede vivir en tu cuerpo sin causar alergias. Eso es el titanio. Pero, ¿cómo este metal nace de una roca que llamamos mineral? Vamos a descubrir su fascinante camino. El titanio no se encuentra simplemente en su forma pura como el oro o la plata. Está oculto en minerales llamados rutilo e ilmenita. Estas piedras son pesadas, oscuras y deben extraerse del suelo. Enormes excavadoras, verdaderos gigantes de la construcción,
arrancan la tierra a decenas de metros de profundidad. Sus enormes cucharas, del tamaño de un automóvil pequeño, muerden el suelo, levantando toneladas de rocas, arena y arcilla. El aire se llena del rugido de los motores y del chirrido del metal, mientras nubes de polvo se elevan al cielo como tormentas de arena. Cada movimiento de la excavadora es una danza poderosa de metal y fuerza, donde la precisión se combina con una increíble potencia. Cadenas gigantes y sistemas hidráulicos trabajan en perfecta armonía, como músculos mecánicos que permiten a estas máquinas conquistar incluso las rocas más duras. Un verdadero espectáculo de tecnología, donde cada paso acerca a revelar los tesoros de la Tierra, el mineral que se convertirá en el comienzo de una gran aventura industrial. El peso del mineral extraído puede alcanzar cientos de toneladas cada día. Una vez extraído, el mineral se limpia de rocas, arena y hierro, utilizando separadores magnéticos y gravitacionales, como un tamiz que separa las partículas útiles. Y aquí comienza lo más interesante. El titanio en el mineral es como un pastel de chocolate y crema, pero solo necesitamos la crema. Para esto, se utiliza el proceso de Kroll, que tiene dos grandes etapas. El mineral se mezcla con carbón y se calienta a temperaturas extremadamente altas, más de 1000 grados Celsius. Luego se introduce gas cloro, que reacciona con el titanio y el oxígeno del mineral, formando una sustancia líquida llamada tetracloruro de titanio. Esta sustancia se purifica para obtener un gas transparente y ligero. El proceso es controlado rigurosamente, asegurando que la temperatura y la atmósfera sean perfectas para evitar la oxidación. El tetracloruro purificado se introduce en una gran cámara hermética, donde se mezcla con magnesio fundido a más de 1500 grados Celsius. El magnesio captura el cloro y el resultado es titanio puro en forma de una masa porosa, conocida como esponja de titanio. Este proceso dura varios días y requiere protección absoluta del aire, ya que el titanio reacciona rápidamente con el oxígeno. La esponja de titanio se enfría y se tritura. Luego se compacta en grandes bloques cilíndricos llamados lingotes. Estos bloques son similares a briquetas de combustible, con un diámetro de aproximadamente 3 pulgadas y una longitud de hasta 14 pulgadas. Son fáciles de almacenar, transportar y usar para la producción de productos de titanio. Una vez que los lingotes de titanio están listos, se funden y se moldean para obtener piezas que se utilizarán en la aviación, medicina, ingeniería y muchas otras industrias. El proceso incluye forjado, laminado y otros métodos que permiten dar al metal las formas y propiedades necesarias. Primero, los lingotes se calientan a altas temperaturas, generalmente alrededor de 950 grados Celsius. Este calentamiento hace que el metal sea más maleable, permitiendo su deformación sin agrietarse. Pero incluso a esas temperaturas, el titanio sigue siendo extremadamente fuerte y resistente, por lo que se necesitan máquinas especiales, poderosas prensas que pueden aplicar enormes fuerzas. Uno de los métodos más comunes para dar forma al titanio es el laminado. En este proceso, los lingotes pasan entre rodillos que reducen su grosor y los alargan. El laminado permite obtener hojas delgadas de titanio con un grosor uniforme y una superficie lisa. Estas hojas se utilizan para fabricar fuselajes de aviones, implantes médicos, componentes de motores y muchos otros productos. Otro método ampliamente utilizado es el forjado, donde el metal se somete a presión, ya sea por impacto o de manera gradual, para darle forma. El forjado se realiza en prensas especiales o martillos que aplican una presión inmensa.
Esto compacta la estructura del metal, aumentando su resistencia y tenacidad, características cruciales para piezas que operarán en condiciones extremas, como los motores de aviones. El titanio también se puede doblar, cortar y perforar, pero debido a su alta resistencia, estas operaciones requieren tecnologías avanzadas y herramientas especiales. Para cortar, se utilizan herramientas de diamante o carburo, que no se desafilan y que pueden trabajar con titanio sin sobrecalentarse. La perforación se realiza con enfriamiento constante para evitar que el metal se deforme o se recaliente. Una característica especial del titanio es su tendencia a reaccionar con el aire a altas temperaturas, lo que provoca la formación de películas de óxido en su superficie. Por eso, todas las operaciones de calentamiento y conformado del titanio se realizan en atmósferas protegidas, ya sea al vacío o en gases inertes, como el argón, para mantener la pureza del metal y sus excelentes propiedades mecánicas. Los aviones y naves espaciales contienen hasta un 30% de titanio porque es ligero y soporta grandes cargas. Los implantes de titanio no son rechazados por el cuerpo, por lo que se utilizan para prótesis, implantes dentales e incluso marcapasos. Los autos deportivos usan titanio para reducir el peso y aumentar la velocidad. Las turbinas, equipos químicos, barcos. Muchos de estos también están hechos de titanio, gracias a su resistencia a la corrosión. El titanio se puede fundir y reutilizar sin perder calidad. Su ligereza ayuda a ahorrar combustible en aviones y autos, reduciendo las emisiones de gases contaminantes. Hoy, los ingenieros están desarrollando nuevas formas de fabricar titanio, haciéndolo más económico y ecológico. La tecnología más revolucionaria es la impresión 3D con titanio. El futuro ya está aquí. Imagina que, en lugar de cortar o forjar metal, literalmente crean una pieza capa por capa, como si construyeran un modelo con el material más resistente. Este método permite fabricar formas complejas, con cavidades internas, delgadas costillas y patrones geométricos que antes eran imposibles. Gracias a la impresión 3D, se puede reducir el peso de las piezas sin perder resistencia. Ideal para aviación y exploración espacial. El proceso se realiza en cámaras especiales, donde el polvo de titanio se funde con láser o un haz de electrones, controlando cada capa con precisión. Esto no es solo una tecnología. Es el futuro que ya está creando piezas más ligeras, fuertes y eficientes para las aplicaciones más exigentes. Son diminutos, pero sin ellos ningún auto se movería. Los rodamientos de automóvil soportan hasta 10.000 revoluciones por minuto, pesos de hasta 300 kilogramos. Y aún así, siguen siendo los héroes invisibles de tu vehículo. Cada año, en el mundo se fabrican más de 600 millones de rodamientos, y algunos ya se han vuelto inteligentes, con sensores integrados que avisan solitos cuando están desgastados. Como, a partir de acero al rojo vivo, nace una pieza con una precisión de milésimas de milímetro. En este video lo verás todo, desde la fundición ardiente hasta el rodamiento del futuro. ¡Vamos allá! Los rodamientos trabajan en las condiciones más duras. Aguantan alta presión, el peso del coche, giros a toda velocidad e incluso climas adversos. Así que, está claro, la fabricación de esta pieza exige una precisión altísima y los mejores materiales. Del proceso de fabricación depende no solo la calidad de la pieza en sí, sino también la seguridad del coche y la comodidad del conductor. Piénsalo,
Todo empieza con hornos industriales enormes, que se calientan a temperaturas que cuesta imaginar. Varios miles de grados. Las piezas de metal en bruto, normalmente de acero, se meten en estos hornos, donde empiezan a derretirse poco a poco, convirtiéndose en un metal líquido, brillante, como oro fundido. Este proceso se llama fusión, y su objetivo principal es eliminar todas las impurezas del metal y hacerlo lo más puro y resistente posible. Durante la fusión se añaden elementos químicos especiales como cromo o níquel que mejoran las propiedades del acero, su dureza, resistencia al desgaste y capacidad para soportar alta presión. Todo el proceso es controlado por especialistas con mucha experiencia, porque hasta la más mínima desviación en la temperatura o composición puede afectar la calidad del producto final. El metal fundido se mezcla cuidadosamente para lograr una estructura uniforme y luego se vierte en moldes especiales para que se enfríen. Estos moldes permiten que el metal se solidifique en forma de grandes bloques, que serán la base para la siguiente etapa de producción de los rodamientos. Cuando el metal se ha enfriado y solidificado en esos grandes bloques, se cortan en trozos más pequeños, más manejables para el procesamiento posterior. A estos trozos se les llama piezas en bruto o tochos. Se envían a máquinas especiales, los tornos, que poco a poco le dan al metal la forma deseada. Por ejemplo, para los rodamientos de bolas se crean pequeñas piezas redondas y para los de rodillos, cilíndricas. El proceso de mecanizado es increíblemente preciso. Cada pieza se trabaja con un margen de error no mayor a 1/1000 de milímetro. Esto es súper importante, porque hasta la más mínima imprecisión puede afectar el funcionamiento del rodamiento. Después de darles forma, empieza el proceso de rectificado y pulido. Las piezas se procesan en máquinas rectificadoras, que dejan la superficie lisa y uniforme. Es especialmente importante que cada bola o rodillo sea perfectamente redondo. Esto asegura que la carga se distribuya de manera uniforme. En esta etapa, las bolas se rectifican varias veces y luego se pulen hasta quedar brillantes. El acabado final deja la superficie tan lisa que es difícil encontrar defectos incluso bajo un microscopio. Para que los rodamientos sean resistentes y aguanten cargas elevadas, se someten a un tratamiento térmico. Las piezas se calientan en hornos especiales a una temperatura de unos 850 grados Celsius y luego se enfrían rápidamente en aceite o agua. Este proceso se llama templado. Después se vuelven a calentar, pero a una temperatura más baja, unos 150 o 200 grados. Este paso, llamado revenido, reduce la tensión interna del metal y lo hace más duradero. Ciencia pura. Las bolas o rodillos terminados se colocan dentro de una estructura especial, la llamada jaula o canastillo, entre las pistas, anillos. Para los rodamientos de bolas se necesitan exactamente 6 u 8 bolas, distribuidas uniformemente alrededor del anillo interior. La jaula se fabrica con un metal especial que protege las bolas de daños. Para reducir la fricción y prevenir el desgaste entre las superficies, se añade lubricante. Puede ser un aceite especial o una grasa consistente. Después de esto, el rodamiento se sella, para que el lubricante no se salga y no entre suciedad. Antes de enviar el rodamiento al cliente, se revisa a fondo. Se prueba su resistencia al desgaste, su fortaleza y la precisión de su funcionamiento. Por ejemplo, cada rodamiento debe soportar una carga superior a los 300 kilogramos y funcionar perfectamente a velocidades de hasta 10.000 revoluciones por minuto. ¡Impresionante!
La última etapa es el empaquetado de los rodamientos en cajas especiales. Algunos se envían directamente a las fábricas donde se ensamblan los coches y otros se venden en tiendas de repuestos. Actualmente, el mercado mundial de rodamientos se valora en unos 120.000 millones de dólares estadounidenses. Las principales regiones de consumo son Asia, Europa y América del Norte. Los líderes en la producción de rodamientos son Suecia, Alemania, Estados Unidos y Japón. Solo en Estados Unidos se producen más de 600 millones de rodamientos cada año, cubriendo las necesidades de los sectores automotriz, aeroespacial e industrial. Las tecnologías modernas están cambiando hasta las piezas más pequeñas del automóvil, y los rodamientos no son la excepción. Hoy en día se equipan con sensores especiales que ayudan a controlar su funcionamiento en tiempo real. Estos sensores recogen información sobre la temperatura, la vibración, la velocidad de rotación e incluso el grado de desgaste. Estos datos permiten detectar rápidamente cualquier problema en el funcionamiento del rodamiento, previniendo posibles averías o accidentes. Los sensores funcionan con electrónica integrada, que transmite los datos al ordenador central del coche o incluso a la nube. Esto significa que el fabricante o el conductor pueden recibir notificaciones sobre el estado del rodamiento directamente en el smartphone o en la pantalla del coche. Por ejemplo, si un rodamiento se sobrecalienta por cargas elevadas, el sistema lo detecta y alerta al conductor. Además, estas innovaciones ayudan a optimizar el uso de lubricantes, lo que prolonga la vida útil de los rodamientos. En la industria y la aviación, los rodamientos con sensores se están volviendo indispensables para mantener el funcionamiento ininterrumpido de los equipos. Su uso no solo ahorra costos de mantenimiento, sino que también contribuye a aumentar la seguridad y la sostenibilidad de la maquinaria. Los rodamientos inteligentes son un gran paso adelante en el mundo de la tecnología y el confort. Aunque los rodamientos inteligentes se usan más a menudo en la industria automotriz, también encuentran aplicación en la aviación, la agricultura e incluso en las turbinas eólicas, donde controlar el estado de las piezas es críticamente importante. Gracias a la monitorización precisa y la optimización del funcionamiento, los rodamientos inteligentes ayudan a reducir el consumo de energía y lubricantes, lo que tiene un impacto positivo en el medio ambiente. Y quién sabe, quizás muy pronto la tecnología llegue a tal nivel que el rodamiento nos grite: ¿A dónde vas, loco? ¿No ves que estoy hecho polvo? Es hora de ir al taller, no de viaje. ¿Te imaginas? Dentro de cada batidor viejo hay una verdadera bomba tóxica. Plomo, cadmio, retardantes de llama bromados. Estas sustancias pueden contaminar 1000 litros de agua si simplemente tiramos el aparato a la basura. Pero en una planta en los Estados Unidos vi algo diferente. Aquí desmantelan los batidores pieza por pieza, extraen el cobre, funden el aluminio, filtran las toxinas e incluso le dan nueva vida al plástico. Lo que vi es impresionante. Ahora descubrirás cómo de un montón de basura nace el futuro. Los batidores son más que solo una carcasa de plástico y cuchillas. Dentro de ellos hay cobre, aluminio, componentes electrónicos e incluso materiales peligrosos que no se deben simplemente tirar a la basura. Por ejemplo, el cadmio y el plomo en las conexiones soldadas de la placa electrónica. Son tóxicos y pueden contaminar el suelo y el agua. Algunos modelos también tienen otras sustancias nocivas. Pero, ¿cómo se reciclan?
El plomo no solo está en los batidores, sino en el 60% de las placas electrónicas de otros aparatos domésticos. Y 1 gramo de plomo puede contaminar hasta 1000 litros de agua. Durante el reciclaje, estas placas pasan por un proceso de recuperación de metales. El plomo se funde y se reutiliza en la industria. El plástico de la carcasa puede contener retardantes de llama bromados. Protegen el aparato contra incendios, pero se acumulan en los organismos vivos. Durante el reciclaje, el plástico se limpia y se tritura. Si el nivel de contaminación es demasiado alto, el material se destruye en hornos especiales a una temperatura de 1500 grados. El aislamiento de los cables, al quemarse, libera dioxinas, que son algunos de los tóxicos más peligrosos. Para minimizar las emisiones nocivas, los cables se queman en instalaciones cerradas con un sistema de filtración que captura las sustancias tóxicas. Cada año, solo alrededor del 20% de los recubrimientos plásticos de los cables se reciclan. Un batidor contiene entre 50 y 150 gramos de cobre. No es tóxico, pero un mal reciclaje puede llevar a la pérdida de este valioso recurso. El cobre pasa por un proceso de fusión, lo que ahorra alrededor del 85% de la energía comparado con la extracción de cobre nuevo. En la planta de reciclaje, llegan cientos de batidores viejos. Grandes contenedores los vacían lentamente sobre la cinta transportadora. ¿Escuchas ese sonido? El ruido sordo y el tintineo de vidrio, plástico, metal. Los trabajadores inspeccionan rápidamente los dispositivos para separar aquellos que contienen baterías o componentes especialmente tóxicos y comienzan a desmantelar los aparatos viejos. Primero, el cable de alimentación. Lo cortan con una herramienta especial y el alambre de cobre se va al reciclaje. ¿Sabías que el cobre reciclado se usa en la fabricación de nuevos dispositivos? Por ejemplo, el cobre reciclado se usa frecuentemente en la fabricación de nuevos cables eléctricos necesarios para los electrodomésticos y la electrónica. Además, se usa en la fabricación de nuevos motores, teléfonos móviles, sistemas de aire acondicionado e incluso paneles solares. Luego, desatornillan la carcasa. Los manipuladores robotizados desatornillan los tornillos y el batidor se descompone en varias partes. Las cuchillas son de acero inoxidable de alta calidad, que se puede fundir. Dentro del motor hay cobre y aluminio, que se reciclan y se reutilizan en nuevos dispositivos. La carcasa de plástico se envía a clasificación. Puede reciclarse o será destruida. Cada parte va a su contenedor correspondiente. Los motores se envían a desmantelar, el cobre a las fundiciones, el plástico a una limpieza adicional. El reciclaje de la electrónica en Estados Unidos es un tema importante, como lo demuestra el Día Nacional del Reciclaje, que se celebra el 27 de septiembre. Este día nos recuerda la importancia del reciclaje para reducir las emisiones de carbono, ahorrar recursos y reducir los desechos. Después de que las partes del batidor sean desmanteladas y clasificadas, se envían a diferentes etapas de procesamiento. Esto incluye la fusión de metales, la limpieza de partes plásticas y el reciclaje de componentes electrónicos. El cobre y el aluminio que se encuentran en los motores a menudo se funden para su uso en la fabricación de nuevos dispositivos, mientras que el plástico se recicla para crear nuevos productos plásticos, como contenedores, botellas o incluso nuevos componentes para electrodomésticos. Después de que las partes del batidor sean desmanteladas y clasificadas, se envían a diferentes etapas de procesamiento. Esto incluye la fusión de metales, la limpieza de partes plásticas y el reciclaje de componentes electrónicos.
El cobre y el aluminio que se encuentran en los motores a menudo se funden para su uso en la fabricación de nuevos dispositivos, mientras que el plástico se recicla para crear nuevos productos plásticos, como contenedores, botellas o incluso nuevos componentes para electrodomésticos. Reciclar los batidores y otros dispositivos electrónicos domésticos no solo es un proceso económicamente rentable, sino que también es crítico para la conservación del medio ambiente. Sin un reciclaje adecuado, estos dispositivos pueden causar graves contaminaciones del suelo y el agua, afectando la salud de las personas y los animales. Por cierto, un batidor promedio pesa alrededor de 1,5 o incluso 2 kilogramos, lo que ayuda a entender la magnitud del reciclaje. Si cada uno de los 10 millones de toneladas recicladas anualmente equivale a 1,5 kilos de batidores, eso significa más de 6.500 millones de dispositivos reciclados al año. ¡Increíble! ¿Sabías que algunas partes plásticas de los batidores pueden ser recicladas 10 veces sin perder su calidad? Los científicos descubrieron que ciertos tipos de plásticos, que se usan comúnmente en electrodomésticos, pueden resistir hasta 10 ciclos de reciclaje, lo que reduce significativamente la necesidad de nuevos materiales plásticos. Es impresionante. Muchos piensan que el plástico pierde su valor después de un solo uso, pero en realidad puede reutilizarse muchas veces. El plástico de los batidores es uno de esos materiales que se recicla fácilmente. Es importante mencionar por separado las partes del motor de los batidores. Generalmente contienen una gran cantidad de cobre y acero, que son muy valiosos para su reutilización. Sin embargo, estas partes pueden ser bastante difíciles de reciclar debido a su equipo eléctrico integrado. Las normas internacionales exigen que los componentes electrónicos que contienen materiales tóxicos sean separados para su reciclaje adecuado. Y este es a menudo el último paso, cuando todos los cables y componentes se separan utilizando manipuladores robotizados. Curiosamente, en diferentes países, el proceso de reciclaje puede variar. En Estados Unidos, por ejemplo, existe un sistema de depósitos de desechos, en el que los consumidores pueden obtener descuentos o reciclaje gratuito por entregar sus viejos aparatos, lo que motiva a las personas a entregar sus dispositivos electrónicos viejos para reciclaje. En Europa, la legislación es aún más estricta, y para el año 2021, cada residente de la UE debía entregar al menos 4 desechos electrónicos para reciclaje al año. Esto resultó en un gran aumento del reciclaje y en la reducción de la contaminación ambiental.